Buen día amigos y amigas de Eternidad en el Corazón, ¿cómo están ustedes? Damos gracias al Rey por todas las cosas, por la vida, por la salud, por su presencia en nuestras vidas. Damos gracias al Señor eh, por todo lo que Él hace, por lo que está haciendo en nuestras vidas. Podemos, podemos acudir a Dios en este tiempo. Damos gracias. Eh, Y siempre hay pasajes del Señor que uno recuerda, ¿no? Y siempre uno de los pasajes que puede venir a mi vida es cuando el Señor resucita a Lázaro, por allá por San Juan 11, el Señor se muestra en una de sus este, grandes manifestaciones, ¿cierto? Por el Espíritu. Y bueno, estaba entre otros personajes ahí sus hermanas María y Marta. Este, una de ellas diciéndole: Señor, si hubieras venido antes, él no hubiera muerto, ¿verdad? Eh, y el Señor llegó unos días después de su muerte. Había un grupo de saduceos. Los saduceos era una secta en ese tiempo que tenía una afiliación también política dentro del pueblo de Israel y no creían la resurrección, ¿cierto? Este, y el Señor llega, ¿cierto? Y bueno, hace la obra. El Lázaro sale a la vida, resucita, aún dice que estaban ya sus vendas, lo tuvieron que desatar, ¿cierto? Dice que el cadáver, dice ya que emanaba olor, porque hay un pasaje que dice hiede ya. Eh, estos saduceos que no creían en la resurrección tenían una teoría de que el cuerpo hasta el tercer día, ellos mantenían una teoría curiosa, podía revivir, podía, seguramente que ellos se dejaron llevar por alguna cosa singular que haya ocurrido con alguna persona que murió. Entonces ellos sostenían que el cuerpo podía vivir o que estaba con sus signos o estaba sus órganos se podían mantener hasta el tercer día. Pero el Señor llegó después de ese tercer día y bueno, se presentó ahí y tuvo unas palabras: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí y esté muerto vivirá. Y si bien esta presentación que hace el Señor trajo la vida a Lázaro, también está hablando de una de las cosas que el Señor vino a hacer de una forma más integral, que lo hizo con la iglesia en el momento que aceptamos el plan de salvación. Él quita el cuerpo
de pecado de nuestras vidas, ramifica la muerte, la saca de nuestro contexto y Él se la lleva. Porque en el momento que nosotros creímos en la obra en la cruz del Calvario, ¿cierto? Le damos acceso al Espíritu Santo y por el testimonio de la sangre derramada de Cristo en la cruz, ¿cierto? Viene el poder de Él y nos saca de nosotros la simiente de muerte, destruye, ¿cierto? El poder del pecado, ¿cierto? Y nos regenera, nos hace nueva criatura. Eso en el espíritu es una verdad verdadera y absoluta. Y comienza un peregrinar en nuestra alma, ¿cierto? Con la asistencia de la palabra, ¿cierto? Y su Espíritu Santo, comienza el proceso de santificación en el alma, ¿cierto? Y esto trae una metanoia, que quiere decir un cambio de pensamiento, quebranta nuestras vidas, ¿cierto? Nos arrepentimos. Arrepentirse significa eso, no es llorar en una congregación, sino es un cambio de pensar, ¿cierto? Que eso viene por la palabra, ¿cierto? El Espíritu y la palabra es lo que nos da nueva vida. Y eso va trayendo un proceso en nosotros en el cual produce este quebrantamiento, este cambio de pensamiento. Y eso trae gozo, trae paz a nuestras vidas, nos da poder, ¿cierto? Porque el Señor nos da ese lugar de autoridad, de dominio, ¿cierto? Y esa es la realidad de los hijos de luz, los que fuimos trasladados de las tinieblas a la luz admirable, como dice por allá, creo que es Primera de Pedro capítulo 2, verso 9, y ahí comenzamos a fluir desde ese momento hasta que el Señor nos lleve, ¿cierto? Entramos en ese proceso de santificación, donde nos involucramos en esta obra de dar a conocer las virtudes de aquel que produjo ese traslado de la oscuridad, de la muerte. ¿Qué significa muerte espiritual? Muerte espiritual significa no es extinción de espíritu, sino no es que algo que te extingue espiritualmente y no sos más, no. Muerte espiritual significa que estábamos separados de Dios, ¿sí? Estábamos separados de Dios. Nosotros creemos en esa obra perfecta de la cruz del Calvario, ¿cierto? Él imparte ese espíritu vivificante, nos da vida y somos, ¿sí? Ahí comienza, ¿no? Entonces, esta es la realidad que nosotros hoy disfrutamos cada día, cada instante, cada momento. Verdaderamente es una gran alegría, un gran gozo. Y aunque se diga lo que digan en contra tuya, cosas diferentes, aún tenemos batallas desde dentro de nosotros que nos quieren limitar, nos quieren prejuicios muchas veces de la forma que somos, de la forma que actuamos, conductas que hemos tenido que
vez tras vez vienen a golpear el pensamiento a través del recuerdo, a través de la memoria. Esa es la parte del alma que todavía necesita ser enfrentada con la palabra, ¿cierto? Y a través de la palabra nos ilumina. ¿Cuál es la obra que Él hizo? ¿Y cuáles son las obras que nosotros muchas veces vienen a nuestro recuerdo, a nuestra memoria? Que muchas veces se formó como un trauma, se formó como un juicio contra nosotros mismos, ¿cierto? Entonces la obra redentora, ¿qué es lo que hace? Derrama amor en nuestros corazones. Ese amor comienza también a destruir toda fortaleza que se levanta contra el conocimiento del Señor. Ese amor fluye en nuestras vidas y al final de la jornada, ¿cierto?, nos da victoria, ¿sí? Y así vamos creciendo y así vamos moldeando, nos vamos moldeando al carácter del Señor, ¿cierto? En la cual también el Señor nos demanda, ¿cierto?, de que demos a conocer su verdad, ¿cierto? Que meditemos en la palabra. Meditemos día y noche en la palabra. ¿Qué quiere decir? ¿Que tengo que estar leyendo las 24 horas del día de la Biblia? No. Nuestro espíritu, cuando recibe palabra, la medita, la procesa, la digiere, la mastica, ¿cierto? Toma el sabor. Y eso en el circuito del espíritu en nuestras vidas trae grandes beneficios, ¿cierto? Que es parte de nuestra vida espiritual aquí en la tierra, ¿sí? Y muy importante para lo que se viene. Nos va preparando nuestros corazones para los acontecimientos que se vienen en nuestras vidas. ¿Qué hubiera sido de nosotros si no hubiera venido el Señor? Y teníamos que enfrentar un montón de cosas que vienen en un futuro, ¿cierto? Sin ningún tipo de preparación, sin forjar nuestras vidas, que es lo que el Señor hace, forja nuestras vidas, nuestras almas, para las cosas que se vienen, ¿cierto? Y esto es muy importante, ¿verdad? El Señor viene y lo que está haciendo el Señor, está preparando los corazones, ¿sí? Está preparando los corazones y eso verdaderamente para nosotros es un gran beneficio. Y después las cosas vienen por añadidura. Las cosas se van manifestando, el Señor nos va mostrando, ¿cierto?, de qué forma y de qué manera está con cada uno de nosotros. La receta que me funcionó a mí no es una receta para otro. El Señor con cada uno tiene algo muy particular. Y eso es precioso. Y acá estamos para seguir con esta lectura de Jeremías, profeta Jeremías. Estamos en Jeremías 36, ¿sí? Estamos parados ahí en esta profecía que Dios habló vez tras vez a su pueblo. Ya Israel ya había sido llevado cautivo por el imperio asirio. De ahí, bueno, hay un dicho que de las 10 tribus perdidas de Israel, bueno, ahí se produce esto. Y quedaba Judá, que después de 100 años, por una grande misericordia que el Señor tuvo, Asiria no pudo invadir Judá porque manda a su ángel para batallar por Judá. Es el remanente que Dios comenzó a pelear
mostrando misericordia, ¿cierto?, por Judá. ¿eh? Judá había caído en el mismo pecado de Israel, pero había un rey que oró al Señor, entró en el patio del templo, porque los reyes no podían entrar al lugar santísimo, entró al patio del templo y oró al Señor. Hubo un rey que sí entró al lugar santísimo y murió, porque solamente el sacerdote podía entrar en ese tiempo al lugar santísimo. Hoy nosotros como iglesia, a través de la sangre del Cordero, como dice por Hebreos 10, versos 22, 23, 24, ¿cierto? Tenemos entrada al lugar santísimo. Bueno, este rey entró y murió, pero este rey que intercedió se acercó a Dios humillado y el Señor respondió y manda a su ángel y en un día mató a 185.000 soldados asirios, produciendo de esta forma una gran liberación en la tierra de Judá. 100 años después, ellos permanecen en pecado, permanecen adorando ídolos, ellos permanecen haciendo cosas muy crueles en el pueblo, los líderes, cierto que ya lo hemos hablado en capítulos anteriores, cierto, y Dios tiene que intervenir, porque si Dios no intervenía, Judá, cierto, iba a desaparecer del mapa. ¿eh? Entonces Dios tiene que intervenir con con un exilio, con una cautividad hacia un lugar llamado Babilonia. ¿Para qué? Para que el pueblo de Judá no desapareciera de la faz de la tierra, porque culturalmente se había metido en un sincretismo de adoración, donde combinaba la adoración a Jehová con la adoración a otros dioses, y esto produjo verdaderamente una gran crisis en lo espiritual y dejaba sin defensa a este pueblo. Entonces Dios cautiva su pueblo usando el imperio babilónico y entre otros pueblos de alrededor también Judá es llevada cautiva. Cierto tiempo después del finalizar el ministerio de Jeremías, nace el ministerio de Daniel y de Ezequiel, pero ya en el exilio. Esto hacía muy grandes rasgos. Vamos a lo que es la palabra, ¿no? Dice, esta palabra del Señor vino a Jeremías en el año cuarto del rey Joacim, hijo de Josías. Aprovecho para mandar un gran saludo a toda la comunidad cristiana, todos los hermanos, las hermanas que escuchan, los amigos y amigas que miran este desarrollo, ¿no?, de Jeremías. Entonces dice, esta palabra del Señor vino a Jeremías en el año cuarto del rey Joacim, hijo de Josías. ¿Sí? Toma el rollo y escribe en él las palabras de este libro, de las palabras que desde los tiempos de Josías, desde que comencé a hablarle hasta ahora, te he dicho acerca de Israel y de Judá y de las naciones, cuando los de Judá se enteren de todas las calamidades que pienso enviar contra ellos, tal vez abandonen su mal camino y pueda yo perdonarles su iniquidad y su pecado. Nos recordamos que en el tiempo de Josías hubo una gran reforma. Josías restaura todo, gran parte de la adoración genuina a Jehová, a Dios, ¿no? Pero después, bueno, vino su hijo, hizo lo malo otra vez ante los ojos, y bueno, y ahí comenzó un proceso otra vez de degradación en todo Israel, bueno, que lo llevó a la cautividad, ¿no?
así a grandes rasgos, con pecados muy crueles. Dice, Jeremías llamó a Baruc. ¿Quién era Baruc? Baruc era el que escribía Jeremías, ¿cierto? Era el escribiente de Jeremías, ¿cierto? Baruc, hijo de Nerías, y mientras le dictaba Baruc, escribía en el rollo todo lo que el Señor le había dicho al profeta, ¿cierto? Luego Jeremías le dio la orden a Baruc, estoy detenido y no puedo ir a la casa del Señor. Estaba en una situación de que Jeremías tenía prohibida la entrada al templo por causa de sus profecías, ¿sí? Por tanto, ve a la casa del Señor en el día de ayuno y lee en voz alta ante el pueblo de Jerusalén las palabras del Señor, que te he dictado y que escribiste en el rollo. ¿Ven? Acá tenés una forma de cómo Dios hacía para escribir el texto bíblico a lo largo de la Biblia. Él usaba a Jeremías y a Baruc, el escribiente. El Espíritu Santo seguramente venía sobre Jeremías, revelaba lo que el Señor le decía, y Baruc escribía fielmente, ¿no? Léeselas también a toda la gente de Judá para que haya venido a sus ciudades, a lo mejor su oración llega a la presencia del Señor y cada uno se convierte de su mal camino. Ciertamente terribles, son terribles la ira y el furor con que el Señor ha amenazado a este pueblo. ¿Sí? Estaba asustado acá. Baruc, hijo de Nerías, hizo tal y como le había ordenado. El profeta Jeremías leyó en la casa del Señor las palabras contenidas en el rollo. ¿Sí? Llega la palabra escrita al templo, al mismo templo, amado, que tenía que impartir justicia, dirección al pueblo, con la esperanza de que estos sacerdotes que estaban en el templo en ese tiempo oraran al Señor, ¿cierto? Tal vez el Señor tuviera misericordia, ¿cierto?, del pueblo. Esa era la esperanza que tenía Jeremías, ¿cierto? Y Dios, lógicamente, ¿no? Baruc, hijo de Nerías, hizo tal y como le había ordenado el profeta Jeremías, leyó en la casa del Señor las palabras contenidas en el rollo. El rollo generalmente siempre en la Biblia está emparentado con el texto bíblico. En ese tiempo no había Biblia, en ese tiempo no había Nuevo Testamento, un montón de cosas, hermano. En el mes noveno del año quinto de Joacín, hijo de Josías, rey de Judá, todo el pueblo de Jerusalén y todos los que habían venido de las otras ciudades de Judá fueron convocados a ayunar en honor del Señor. Se convocó un ayuno, ¿cierto? Todo el pueblo de Jerusalén ayunó. Baruc se dirigió al atrio superior de la casa del Señor, a la entrada de la puerta nueva, y desde la sala de Gemarías, hijo de Safán, el cronista, leyó ante todo el pueblo el rollo que contenía las palabras de Jeremías. ¿Sí? Micaías, hijo de Gemarías, nieto de Safán, escuchó estas palabras del Señor que estaban escritas en el rollo. Entonces bajó al palacio del rey, a la sala del cronista, donde estaban reunidos todos los jefes, es decir, el cronista Elisama, Delaías, hijo de Semaías, el Natán, hijo de
Acbor, Gemarías, hijo de Safán, Sedequías, hijo de Ananías, y todos los demás jefes. Micaías les contó todo lo que había escuchado de lo que Baruc había leído ante el pueblo. ¿Eh? Este fue con todas las buenas nuevas, que no eran tan buenas para este pueblo. Entonces todos los jefes enviaron a Yehudí, hijo de Netanías, nieto de Selemías y bisnieto de Cusi, para que le dijera a Baruc: toma el rollo que has leído ante el pueblo y ven. Baruc, hijo de Nerías, lo tomó, se presentó ante ellos los jefes y le dijeron: siéntate y léenos lo que está en el rollo. ¿Eh? Baruc lo leyó ante ellos. Terminaba la lectura, se miraron temerosos unos a otros y le dijeron: tenemos que informar de todo esto al rey. ¿Sí? Por todo lo que se venía al pueblo estaban temerosos. Luego le preguntaron a Baruc: dinos, ¿cómo fue que escribiste todo esto? Te lo dictó Jeremías, ¿viste? Cuando vos te preguntáis, ¿cómo hacía el Señor para que se escriban estas cosas, estas verdades que han llegado a nuestro tiempo y hoy nosotros estamos sabiendo? Es esta pregunta y le respondió Baruc: él me lo dictó y yo lo escribí con tinta en el rollo. Ahí está la respuesta. ¿Cómo fue? Jeremías se lo dictó y él escribió. ¿Eh? Tú y Jeremías vayan a esconderse, le dicen, ¿no? Que nadie sepa dónde están. Después de dejar el rollo en la sala del cronista Elisama, los jefes se presentaron en el atrio delante del rey y lo pusieron al tanto de todo lo ocurrido. El rey envió a Yehudí a buscar el rollo y Yehudí lo tomó de la sala de Elisama y lo leyó en presencia del rey y de todos los jefes que estaban con él. O sea, gran parte del pueblo y de los cercanos al rey ya le había caído el 20, como dicen por ahí, de las cosas que iban a venir y estaban verdaderamente aterrados y habían creído a este mensaje. Pero faltaba el rey y sus seguidores más íntimos, ¿cierto? Que era necesario para que Dios perdonara a toda la nación, que el rey también se arrepintiera. ¿Eh? El rey envió Yehudí a buscar el rollo y Yehudí lo tomó de la sala de Elisama y lo leyó en presencia del rey y de todos los jefes que estaban con él. Era el mes noveno y por eso el rey estaba en su casa de invierno sentado junto a un brasero encendido, dice. Ahí estaba el rey en pleno invierno leyendo lo que el profeta había escrito. A medida que Yehudí terminaba de leer 3 o 4 columnas, el rey las cortaba con un estilete de escriba y las echaba al fuego del brasero. Así lo hizo con todo el rollo hasta que ese se consumió en el fuego. Todas las palabras que estaban en ese rollo y estaban leyendo, ¿cierto?, eran quemadas inmediatamente. Ni el rey ni los jefes que escucharon todas estas palabras tuvieron temor ni se rasgaron las vestiduras. Esto sucedió a pesar de que el Natán, Delaías, Gemarías le habían suplicado al rey que no quemara el rollo, pero el rey no les hizo caso. Por el contrario, mandó a Jeramel, su hijo, Seraías, hijo de Arriel, y Selemías, hijo de Abdel,
que arrestaran al escriba Baruc y al profeta Jeremías, pero el Señor los había escondido, ¿cierto? Luego que el rey quemó el rollo con las palabras que Jeremías le había dictado a Baruc, la palabra del Señor vino a Jeremías: toma otro rollo, ¿cierto? Y escribe exactamente lo mismo que estaba escrito en el primer rollo quemado por Joacim, rey de Judá. Ahí podemos ver la gran ministración de Dios para preservar la escritura, para preservar estas verdades, ¿cierto? Y advierte a Joacim que así dice el Señor. Dice, ¿no? Dice, y advierte a Joacim que así dice el Señor. Adviértele a Joacim: tú quemaste aquel rollo diciendo, porque has escrito en él con toda seguridad, el rey de Babilonia vendrá a destruir esta tierra y a borrar de ella a toda persona y animal. ¿Cierto? Esto fue lo que enfureció al rey, ¿cierto? Por eso, así dice el Señor acerca de Joacim, rey de Judá. O sea, había leído esta parte de lo que Dios iba a hacer, pero no leyó lo demás, no le prestó atención, no meditó en el corazón todas las demás cosas que vendrían si él obedecía, en este caso, lo que el Señor le mandaba, ¿cierto? Y podemos ver la gran irresponsabilidad de esta persona sobre la demás vida de las naciones, ¿cierto? En la cual él reinaba. Por eso así dice el Señor acerca de Joacim, rey de Judá: ninguno de sus descendientes ocupará el trono de David. Esto decía el Señor, ¿no? Su cadáver será arrojado y quedará expuesto al calor del día y de las heladas de la noche. Castigaré la iniquidad de él, ¿cierto? La de su descendencia y la de sus siervos. Enviaré contra ellos y contra los habitantes de Jerusalén y de Judá todas las calamidades con que los amenacé, porque no me hicieron caso. Tenemos que tener en cuenta que esta palabra, ¿cierto?, es para ese tiempo, para esa nación, ¿sí? Esta palabra no la podemos hoy impartir a través de una prédica a una persona, enviándole maldición a él y a su casa. ¿Por qué? Porque el Señor, al morir en la cruz del Calvario y resucitar, ¿cierto?, dice que de tal manera Dios amó al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cierto? Hubo en una oportunidad que Jesús iba de camino con sus discípulos y pasó por Samaria, y los de Samaria, ¿cierto?, le decían un montón de barbaridades, le tiraban piedras. Entonces uno de sus discípulos le dice a Jesucristo: Señor, ¿quiere que hagamos que descienda fuego del cielo y los consuma? Y el Señor le dijo: ustedes no sabéis de qué espíritu sois. El Hijo del Hombre no vino a destruir, sino él vino a dar vida. Entonces el Señor cambia en la cruz del Calvario, el Padre cambia en la cruz del Calvario, y por la sangre de Cristo hoy bendice, ¿cierto? Hoy tiene una mirada no de maldición, sino de mucha bendición para el mundo, ¿cierto? Es necesario que uno abra el corazón y crea en el Señor Jesucristo, ¿cierto? Y toda condena, toda maldición que estés pasando en tu vida, ¿cierto?, es desramificada, es cortada por el poder de su palabra. Pero en este tiempo todavía Jesucristo no había venido. Tenemos que entender que este era un pueblo que había quebrantado
todos los pactos, todos los mandamientos, y lógicamente, y como ellos estaban en un pacto condicional, que si ellos cumplían lo que Dios les decía, Dios le iba a dar un buen término, pero ellos en ningún momento cumplieron nada, ¿cierto? Hoy es muy diferente. Nosotros a través de la fe en Cristo Jesús, el Señor nos libra de la ira y del juicio, ¿sí? Esto tenés que tener en cuenta en tu vida personal, ¿cierto? En tu vida personal. Hoy muchos están yendo, ¿cierto? Sin el Señor. Y hoy vos abras el corazón al Señor. Y tenés que saber que la vida eterna no comienza después de tu muerte, sino que en este mismo momento, si vos aceptás al Señor Jesucristo en tu vida y aceptás el plan de salvación, ya comenzás a vivir esa eternidad, en este tiempo. Y terminando, dice que el Señor dice, enviaré contra ellos y contra los habitantes de Jerusalén. Estamos hablando hace miles de años atrás, y esta palabra se cumplió. Y de Judá todas las calamidades con que los amenacé porque no me hicieron caso. Entonces Jeremías tomó otro rollo y se lo dio al escriba Baruc, hijo de Nerías. Baruc escribió en el rollo y todo lo que Jeremías le dictó, lo cual era idéntico a lo escrito en el rollo quemado por el rey Joacim. Se agregaron además muchas otras cosas semejantes. O sea, acá hubo, Jeremías dictaba lo que Dios le decía y Baruc escribía. De esa forma se escribió toda la profecía de Jeremías, ¿cierto? Y estamos aquí explicando un poquito estas cuestiones que pasó con Judá y cómo Dios preservó a esta nación, ¿cierto? Llevándolo a una cautividad por medio de un imperio babilónico que llevó mucha gente de Judá cautiva. Esto permitido por el Señor, porque si Dios no hacía estas cosas, Judá iba a ser borrado de la faz de la tierra, ¿cierto? Ya que Judá adoraba a otros dioses de otras naciones, a tal punto de que quemaban a sus hijos a un dios llamado Moloc de una nación amonita y prostituía sus hijas, por ejemplo, a una diosa llamada Astarte y a un dios llamado Baal. Pequeñas de 12 años, durante muchos años, ¿cierto? Hacían que prostituyeran a sus hijas con extranjeros que adoraban estos dioses, cosa que Dios nunca mandó que se hiciese en su pueblo. Entonces Dios tuvo que intervenir, tuvo que enviar un imperio, sacar un remanente de este pueblo hebreo y establecerlo en tierra babilónica durante 70 años, ¿cierto? Después Daniel, el profeta Daniel, leyendo también al profeta Jeremías, inmediatamente cuando Jeremías termina su ministerio profético, comienza el ministerio profético de Daniel, pero ya en el exilio, en Babilonia. Y leyendo el libro de Jeremías se da cuenta que ya habían pasado 70 años, ¿cierto?, de cautiverio y que era tiempo ya de que Dios sacara a su pueblo y que lo volviera a Judá, ¿cierto? Y de Judá viene Cristo, ¿cierto? Si esta nación hubiera desaparecido de la tierra, Dios no hubiera podido cumplir su palabra de que Cristo iba a venir de los judíos, por ejemplo, entre otras cosas, ¿cierto? Entonces podemos ver la mano de Dios y la soberanía de Dios a través de los tiempos, de los años, de la historia del hombre, ¿cierto? Solamente con un fin, un reino, el reino de Dios, y un rey, Jesucristo, y un pueblo, ¿cierto?, en el cual acude a un Dios todopoderoso como el que tenemos. Así que, amado, Dios quiere impartir su paternidad en tu vida. Es una paternidad verdaderamente
asombrosa y tenemos el gran privilegio hoy en día que a través de la fe y a través de esta locura que es la predicación, ¿cierto? Dios está engendrando hijos e hijas en su reino. Mi querido amigo, hasta acá llegamos. Que Dios bendiga tu vida, tu casa, tus hijos, tu empresa, lo que has emprendido en este tiempo. Sí, que vos en este día, en este tiempo, cierto, puedas rendir tu corazón al Señor, ¿sí? Y puedas dejar que Él obre en todo tu ser interior, ¿cierto? Su palabra dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás vendrá por añadidura. Las soluciones no van a venir de forma externa, ¿sí? Necesariamente, sino va a venir de tu mismo interior, ¿cierto? Así que su palabra dice, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Es algo que no se puede detener, es algo que no se puede, hoy en día uno no puede decir voy a dejar de creer en Dios, es imposible. Uno lo puede decir con la boca, pero en su interior sabe de que este Dios está involucrado en cada una de nuestras cosas. Mi querido, le damos gracias a Dios y ya vamos a seguir con esta lectura, ¿sí? Con esta lectura de Jeremías. ¿Sí? Te invito a que cada día puedas tener tu devocional, puedas tener tu Biblia, puedas tener, yo no te estoy hablando de religión, estoy hablando de algo que vos, no es imposible, es algo sencillo, y que puedas tener una oración, ¿sí? Vamos a orar. Padre, te doy gracias en este día por todas las cosas, Señor. Te pido una gran bendición sobre las personas que están escuchando este mensaje, sobre las personas que están mirando tu palabra en este tiempo. Dios mío, que tú los forjes, que tú los fortalezcas, que tú les des paz en este tiempo, que se puedan recrear en tu verdad, en tu palabra, Dios mío, y que puedan disfrutar de tus beneficios. Gracias, Rey. Bendice los hogares, Señor. Amén. Querido amigo, hasta la próxima. Que tengas una excelente jornada. Y bueno, seguramente en el día de mañana ya vamos a estar mirando Jeremías 37. Que Dios te bendiga.